Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Ivone Guilu, soy R3 de este hospital, del Hospital Clínico de Madrid, y os voy a hablar sobre mi especialidad, que es alergia. En primer lugar, voy a intentar definir un poco qué es la especialidad. Entendemos por alergología la especialidad médica que comprende el conocimiento, diagnóstico y tratamiento de patología producida por mecanismos inmunológicos, con las técnicas que le son propias. Esta es la definición que da el BOE de la especialidad de octubre de 2006. Es una especialidad que se define por su fisiopatología. Nosotros lo que hacemos es tratar manifestaciones clínicas de hipersensibilidad inmunológica a nivel de la piel y de las mucosas. Recalcar que es una especialidad médica completa, o sea que no nos limitamos a diagnosticar si hay o no etiología alérgica, sino que valoramos, diagnosticamos, tratamos y seguimos la evolución de nuestros pacientes. Nuestro trabajo se realiza fundamentalmente en consultas externas y hospital de día, y ocasionalmente en algunos pocos sitios hay hospitalización. Nosotros seguimos la siguiente máxima, que es que la atopia es una enfermedad sistémica que tiene una respuesta local, comienza a manifestarse en la infancia y persiste de por vida. Y nosotros asistimos a pacientes de cualquier edad, desde lactantes hasta ancianos, y evaluamos al paciente de una manera sistémica, no lo separamos por órganos ni por aparatos. En nuestra marca de identidad como médicos y la marca de identidad de nuestra especialidad es un tratamiento que manejamos nosotros, que es la inmunoterapia específica, ¿no? Que son procedimientos terapéuticos bastante complejos por los que administramos a un paciente la dosis adecuada de aquel alérgeno al que está sensibilizado para inducir una tolerancia habitualmente permanente, a veces temporal. Entonces, ¿qué enfermedades vemos los alergólogos? Vemos enfermedades respiratorias de vías superiores y de vías inferiores, vemos enfermedades cutáneas de tipo eczematoso, de tipo urticariforme y angioedema sin urticaria, vemos enfermedades digestivas y relacionadas con la alergia alimentaria, desde síndromes orales, enfermedades eosinofílicas gastrointestinales, síndromes producidos por proteínas o celiaquismo. Y luego vemos enfermedades producidas por alergia, por hipersensibilidad a medicamentos, que son muy variadas, desde enfermedades puramente humorales, otras por mecanismos celulares o síndromes de hipersensibilidad múltiple. Y dos tipos de enfermedad específica, como la alergia a veneno de himenópteros y el látex, que no se encuadran en otros grupos. Y después enfermedades sistémicas, entre las que destaca la mastocitosis, el síndrome hipereosinofílico, algunas vasculitis como el Churg-Strauss o algunos tipos de inmunodeficiencias primarias. Y para todas estas enfermedades tenemos una serie de procedimientos diagnósticos específicos de la especialidad, especialmente las pruebas cutáneas, como el skin prick test, la intradermo, las titulaciones, los parches también usamos pruebas físicas, a veces para las urticarias, o algunas pruebas para enfermedades cutáneas autoinmunes, o otras más específicas, como el Rubin test o el test de uso. Hacemos muchos estudios in vitro mediante distintas técnicas inmunológicas, medimos mediadores del mastocito, mediadores del eosinófilo, cuantificamos IgE total y específica frente a alérgenos completos, y los que seáis futuros alergólogos, lo que haréis, que ya es el presente de la especialidad, es el diagnóstico por componentes, que es cuantificar anticuerpos no frente a un extracto completo, sino frente a una proteína individual a la que esté sensibilizado el individuo. También hacemos estudios de reactividad cruzada y algunos test específicos de alergia a medicamentos, como el vasotest o el TTL. Como vemos en enfermedades respiratorias, también hacemos pruebas de función respiratoria, como la espirometría, la broncodilatación, pruebas de función nasal, endoscopia nasal, provocaciones con metacolina o histamina, y medimos mediadores no invasivos de inflamación bronquial, como el feno. Y después provocaciones órgano y alérgeno específicas. Y por último lugar, lo que es el gold estándar en alergia a fármacos y alimentos, que son las exposiciones controladas. Son procedimientos que duran varios días, que se controlan con placebo y que se pueden hacer por distintas vías. Y en cuanto a los tratamientos para todas estas enfermedades, pues usamos tratamientos sintomáticos, antihistamínicos, estabilizadores del mastocito, corticoides, broncodilatadores, antileucotrienos, usamos inhibidores de la calcinurina, inmunosupresores sistémicos y anticuerpos monoclonales, que cada vez se usan más. Esto es el tratamiento sintomático, pero luego os he comentado que lo que más nos define es el manejo del tratamiento modificador de la evolución de la enfermedad, la inmunoterapia específica, que tiene también distintos tipos, ¿no? Tenemos inmunoterapia específica con neumoalérgenos, son tratamientos que duran entre 3 y 5 años,
en que el paciente se aplica una dosis al mes y los alergólogos prescribimos, controlamos el modo y la dosis de administración, que son fundamentales para el éxito del tratamiento, y decidimos la suspensión. También hacemos inducciones orales de tolerancia con alimentos, especialmente leche y huevo, en el que el niño tiene que venir todos los días al hospital de día durante 2-3 meses y el alergólogo prescribe, controla la dosis y trata las reacciones que aparecen, que son muchas. Y por último hacemos las desensibilizaciones rápidas con antibióticos y quimioterápicos, especialmente, que es uno de los futuros de la especialidad, en que, por ejemplo, un paciente oncológico sensibilizado, cada vez que tiene que recibir el ciclo, pues tiene que someterse a uno de estos tratamientos, en los que controlamos la administración y tratamos las reacciones. Esto en cuanto a nuestros procedimientos. Y en cuanto al programa, bueno, pues el R1 está 6 meses en pediatría y 6 meses en medicina, el R2 está en la consulta de alergia y el R3 tiene rotaciones específicas. Se está 3 meses en neumo, especialmente consulta y pruebas funcionales, 3 meses en derma. Yo, por ejemplo, estuve 1 mes y medio en adultos en eczemas y conectivopatías y 1 mes y medio en consulta de dermatología pediátrica. Luego rotamos en inmunología 3 meses. Habitualmente se rota en un laboratorio de proteómica y a veces algunos residentes tienen rotaciones en inmunología clínica e inmunodeficiencias primarias. El R3 tiene una rotación optativa que puede ser en gastro, en enfermedad inflamatoria, en otorrino, en endoscopia nasal, en UCI para tratar la anafilaxia. Yo, por ejemplo, roté en derma laboral para ver dermatosis ocupacionales. Y en cuanto al R4, está 3 meses en la unidad de medicamentos, que hace diagnóstico y tratamiento, 3 meses en la unidad de alimentos, que hace diagnóstico y tratamiento, en pruebas funcionales, en inmunoterapia y en consulta de alergia. Y luego hay 3 meses de rotación optativa. Entonces, yo aquí he puesto rotaciones que han hecho residentes de mi servicio, ¿no? Se puede rotar, por ejemplo, si uno quiere quedarse en España, puede ir a Valencia a hacer pruebas funcionales. Si algunos quieren ir a países de la Unión Europea, pues se puede hacer alergia a frutas en Holanda, alergia a pescado en Austria, inmunoterapia específica en Dinamarca o inmunología de la rinitis en Londres. Y luego algunos quieren irse a Estados Unidos, por ejemplo, desensibilización y mastocitosis en Boston o esofagitis eosinofílica en Denver. Son ejemplos de rotaciones. En cuanto a las guardias, el BOE que os he comentado del año 2006 dice que el R1 tiene que hacer sus guardias en interna y en pediatría a partes iguales, y a partir de R2 en neumo, en derma y en alergia. Eso es lo que dice el BOE. Sin embargo, la realidad es que los residentes de alergia estamos obligados a hacer guardias de medicina, tanto de puerta como de planta, todos los años de residencia en prácticamente todos los hospitales de España. En la mayoría podemos hacer guardias de pediatría durante el primer año y en algunos después del primer año también. Y son excepcionales los hospitales donde se hacen guardias de neumo y de derma, aunque en alguno se hacen. Y hay un solo hospital en España donde existen las guardias de alergia, pero no es un centro público. En resumen, a los residentes de alergia se nos trata como a residentes de medicina interna en cuestión de guardias. Vale, en cuanto a la calidad de vida, lógicamente depende mucho de cada uno y en general yo creo que es peor en Madrid que fuera de Madrid. El horario ordinario, como el resto, de 8 a 3, a veces hacemos peonada, nosotros hemos hecho peonadas que se pagan aparte y el principal factor limitante de la calidad de vida son los informes. En la alergia hacemos muchos informes, cada paciente que viene a consulta se va con su informe que no da tiempo a hacerlo por la mañana y habitualmente hay que hacerlo luego. Hacemos por lo menos en Madrid unas 6 guardias al mes, en el resto de España hacen algunas menos, entre 4 y 5. Y algunos residentes se quejan de problemas económicos por esto. Libramos las guardias cuando estamos rotando en consulta en casi todos los hospitales y no las libramos a veces cuando estamos rotando en las unidades de medicamentos o de alimentos. Salidas profesionales. Bueno, evolución en la sanidad pública, ¿no? Yo creo que es la principal pega de la especialidad. Históricamente, la colocación en alergia ha estado peor que otras especialidades médicas afines. Y en los últimos 10 años esta tendencia estaba mejorando porque estaban abriendo servicios de alergia en hospitales comarcales de muchas comunidades autónomas. Pero ahora con la crisis, en los últimos 2 años, se ha producido un estancamiento en la colocación en sanidad pública. Sin embargo, en la empresa privada, decir que una de las características también de la especialidad es que siempre ha habido mucha privada y la sanidad privada ha sido durante mucho tiempo y continúa siendo en la actualidad una alternativa real y aceptablemente remunerada para muchos alergólogos. Otra salida también que es importante en esta especialidad es la industria farmacéutica. Nosotros tenemos una industria
que solo es para nosotros, por así decirlo, la que fabrica inmunoterapia específica, y algunos alergólogos se han colocado ahí. Es una alternativa habitualmente mejor remunerada que la labor asistencial, tanto pública como privada, pero requiere características especiales, de doctorado, más formación en inmunología, etc. Y os voy a contar el caso concreto de mi hospital, ¿no?, de mi servicio, el Hospital Clínico de Madrid, donde las 4 últimas promociones de residentes, que son 8 alergólogos, 6 están trabajando en sanidad pública actualmente y 2 están haciendo otra especialidad. Y un dato concreto, en 5 años se jubilan el 25% de los alergólogos de la ciudad de Madrid. En resumen, para mí la especialidad tiene bastantes ventajas, porque la verdad es que a mí me gusta mucho. Entonces yo las he clasificado así. Ventajas generales, pues que es una especialidad y una patología asociada que están en franca expansión a nivel mundial. Si antes hemos oído que la obesidad era la epidemia del siglo XXI, os puedo asegurar que la alergia es también una epidemia del siglo XXI y está en franca expansión y no nos faltan pacientes tampoco. Y además, si hacéis la residencia en España, tenéis la posibilidad de formaros en una de las mejores escuelas de alergia del mundo, porque en España la alergia es se aprobó la especialidad antes que la mayoría del resto de los países, ¿no? Por ejemplo, la Academia Europea de Alergia hace una auditoría cada año a un país. En 2010 le tocó a España y consideró que la formación española era excelente. Ventajas médico-científicas, que vemos pacientes de todas las edades, que vemos al paciente de una manera global, no nos separamos por órganos y aparatos, y que nuestros tratamientos son muy efectivos. Nuestros pacientes se curan y tenemos la posibilidad de curarlos, y esto desde el punto de vista laboral pues es muy gratificante. Y colaboramos estrechamente con los investigadores básicos. Ya os he dicho que rotamos en un laboratorio habitualmente todos, y esto nos da facilidades para hacer el doctorado y conocer más la fisiopatología de nuestras enfermedades. Ventajas prácticas, como ha dicho la ponente de Derma, a mí me parece muy fundamental tener la posibilidad real de no hacer guardias después de la residencia, que me parece muy, muy importante. Que la labor asistencial predominante es el consultas externas, que es, desde mi punto de vista, más cómodo. Tenéis amplias posibilidades de formación complementaria durante la residencia, porque tenemos un importante apoyo de esta industria farmacéutica que es nuestra, y los residentes en España tenemos un curso, un simposio todas las semanas, sin duda, y tenemos la posibilidad de ir a congresos europeos y americanos ya durante la residencia, ¿vale? Desventajas claras 2, las guardias y la incertidumbre laboral. Vale, imaginaos que os he convencido que queréis hacer alergia. Entonces, ¿qué os debéis de preguntar a la hora de elegir un servicio u otro? Bueno, pues he puesto un montón de cosas. Resumiendo, en cuestión de guardias, ¿cuántas guardias de medicina tendréis que hacer? ¿Cuántas de planta? ¿Cuántas de puerta? ¿Podéis hacer guardias de pedi, de neumo, de derma, de alergia? ¿Libraréis las guardias? En cuanto a las rotaciones, ¿cuánto tiempo de entrenamiento estaréis con el adjunto en la consulta? ¿Cuándo la empezaréis a pasar solo? ¿Cuántos informes haréis a la semana? Eso es importante. ¿Qué rotaciones tenéis previstas? Si os da la opción de rotar en el extranjero. En cuanto a aspectos científicos, si tenéis facilidades para hacer doctorado, para investigar, incluso poder publicar algo. ¿En qué año empezáis a ir a congresos? Si os dejan ausentaros de la consulta para ir a cursos o a simposios, y desde cuándo. Y luego, fundamental, yo os lo recomiendo, que si vais a habitar un servicio, preguntéis desde qué edad empezáis a ver niños. Hay algunos servicios que ven lactantes, otros que los ven a partir de la edad escolar, y esto es fundamental para la patología alérgica. Y también os recomiendo que preguntéis si se hacen de forma regular en esos servicios inducciones orales de tolerancia con alimentos o de sensibilizaciones con fármacos, porque son los dos futuros de la especialidad claramente. Los aspectos laborales los tenéis que preguntar, por supuesto, dónde están trabajando las últimas 3-4 promociones de residentes de ese servicio y si vuestros jefes tienen la posibilidad de facilitaros la incorporación laboral. Bueno, entonces he hecho un ranking separando un poco por sociedades regionales, ¿vale? Entonces, como ha dicho la ponente de Derma, el ranking lo tenéis que hacer vosotros en función de vuestros intereses, y os voy a intentar explicar qué características muy brevemente tiene cada servicio. Vale, el Hospital Clínico de Madrid lo he puesto en primer lugar, es el que yo elegí, donde yo me formé, y está especializado en alimentos. La Fundación Jiménez Díaz está especializada en patología ocupacional. El Ramón y Cajal, este hospital tiene planta de hospitalización y está especializado en medicamentos. Además, podéis hacer guardias de pediatría toda la residencia. La Paz es muy bueno en alergia pediátrica. El Centro Hospitalario de Toledo son los residentes que mejor formados salen en mastocitosis. El Gregorio Marañón de Madrid, especializado en alimentos también. El Hospital de Ciudad Real es un hospital que no tiene docencia hace muchos años, pero es un hospital muy completo, con muy buen ambiente.
El 12 de octubre es un buen centro, el problema es que no ve niños, entonces por eso está un poco más abajo en la tabla. El Puerta de Hierro, menos desarrollado pero muy buen ambiente laboral, y el Hospital de la Princesa que ha empezado a tener residentes este año. En Cataluña, Aragón, Valencia y Murcia. Bueno, empezamos. El Can Ruti de Badalona, los residentes están muy contentos, es un centro muy completo. Valdebrón de Barcelona está especializado en alimentos. La Fe de Valencia en alergia pediátrica. El Juan XXIII de Tarragona, también están muy contentos los residentes. Doctor Peset de Valencia, especializado en pruebas funcionales respiratorias. El Clínico Lozano Blesa de Zaragoza es un hospital donde los residentes hacen guardia de dermatología, los residentes de alergia hasta R4. El Clínico de Valencia, la Risaca de Murcia, el Hospital de Alicante y el Reina Sofía de Murcia. Vale. En cuanto a Andalucía, Extremadura y Canarias, el Carlos Haya de Málaga es un servicio excepcional, el mejor servicio en alergia a medicamentos de España, muy también en patología nasal son muy buenos y hacen guardias de neumología. El Reina Sofía de Córdoba, el mejor servicio en inmunoterapia y en alergia a veneno de himenópteros. El Macarena, inmunoterapia. El Negrín en alergia a ácaros. El Rocío en inmunoterapia es muy bueno. La Candelaria para ácaros también está bien. El de Cáceres, el de Badajoz y el de Jaén. Y en último lugar, el norte de España, Castilla y León y Galicia. El Complejo Hospitalario de Navarra, que antes se llamaba Virgen del Camino, es un servicio muy bueno, especializado en asma y en inmunoterapia. El Hospital de Santiago de Vitoria, especializado en alergia cutánea y en medicamentos. La Clínica Universitaria de Navarra está especializado en alergia cutánea y en alergología molecular y hacen guardias de alergia a estos residentes. San Pedro de Logroño, especializado en medicamentos. El Hospital de Cruces de Baracaldo. El Hospital de Salamanca, estos residentes rotan por inmunología clínica y ven inmunodeficiencias primarias. El Hospital de Basurto, Valdecilla de Santander, Santiago de Compostela y Coruña. En Galicia no hay mucha tradición docente en alergia. He puesto el Hospital de Santiago antes porque la jefa de este servicio es una alergóloga muy reconocida a nivel nacional y hace cosas de alergología molecular muy interesantes. Y ya está, muchas gracias.